compartir este mensaje, hemos puesto por título ¿Cómo mantener el favor de Dios? ¿Cómo mantenerlo? ¿Qué dice la palabra? Dios en su misericordia nos favorece de tantas maneras. Pero ¿qué Él espera que hagamos una vez tenemos esto que Él nos entrega, esto que Él nos pone delante nuestro? Es tan importante porque muchas personas reciben algo de Dios y porque no saben lo que Dios espera de ellos, lo pierden. Es como que nunca lo recibieron. Muchas veces ni saben por qué lo pierden. No conocen a Dios, no conocen lo que Dios dice. Por eso creo que este mensaje de este día ha de ser para cada una de nuestras vidas de vital importancia. Que podamos estar firmes en lo que Dios nos dice para que el enemigo nunca tenga ningún derecho legal de quitarnos nada de aquello que recibimos de parte de Dios. Voy a pedirles por favor que me acompañen leyendo en el libro de Isaías, capítulo 63, Isaías 63, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, Isaías 63, 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Paremos allí. Está hablando aquí donde lo que ha movido a Dios a hacer estos grandes favores y beneficios a la casa de Israel es su gran misericordia y sus piedades. Y aquí está diciendo Isaías que hablar es de esa misericordia que Dios ha tenido para con Israel, que los ha colmado de beneficios. Dice el verso 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Si nos damos cuenta, hay un paralelo con lo que es la iglesia hoy día. Dios, por su misericordia y su amor, ha levantado la iglesia de Cristo hoy día. Nos ha dado salvación, nos ha redimido y nos ha levantado. Un pueblo suyo donde en toda la tierra este pueblo proclama el poder de Dios por medio de Cristo y la gracia de Dios por medio de Cristo. Pero así como este pueblo recibió esta gran bonanza de parte de Dios, la iglesia cristiana, con lo que ha recibido, ¿qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado a través de los siglos? Miremos primero qué pasó con ellos. Dice el verso 10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Ese pueblo fue duro de corazón, duro de servir, duro para entender, desobediente. Tremendo esto. Dios siendo tan bueno con ese pueblo y ese pueblo le pagaba a Dios con desobediencia, ofendiéndole, haciendo las cosas que desagradaban a Dios. Y dice aquí que hizo enojar su espíritu y Dios mismo se volvió contra ellos y les mandaba a los enemigos a que les destruyeran. Pero la misericordia de Dios siempre permanece. Y dice aquí el verso siguiente, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo,
¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Hay como una pregunta multiplicada de parte de Dios. Este pueblo está siendo ahora atacado por el enemigo por causa de su desobediencia. El favor de Dios se ha apartado de este pueblo porque este pueblo hacía lo malo delante de él. Pero Dios entonces está allí. Sabe que Él fue que sacó a ese pueblo de Egipto. Sabe que Él fue que dividió el mar en dos. Sabe que Él fue que mandó a ese pastor de su rebaño, Moisés, a llevar este pueblo adelante. Y Dios entonces, para de nuevo mostrar misericordia sobre este pueblo, está analizando estas cosas. Dice el versículo 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Hermanos queridos, Dios estaba pastoreando un rebaño difícil. Él lo pone aquí como si fuera un caballo en un desierto y por abismos, y terrible esto, pero lo llevó seguro, lo llevaba firme, porque Dios estaba con ellos. El pueblo no pudo apreciar la presencia, el favor de Dios hacia ellos, pero Dios otra vez muestra misericordia. Por eso comenzaba leyendo el verso 7, de las misericordias de Jehová voy a hablar. Dios ha tenido misericordia de este pueblo y la tiene de ti y de mí, la tiene de su pueblo. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel, pero hay algo aún mucho mejor para la iglesia de Cristo, según habla la Biblia hoy día. Vaya por favor a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1. Veamos algo allí, versículo 10. Dice lo siguiente, primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el verso 10 dice aquí que los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros, una gracia que el pueblo de Israel antes no tenía. Una gracia que ahora viene por medio de Cristo, no solamente al pueblo de Israel, sino que ha sido extendida a toda la humanidad. Una gracia que permite que cada persona que crea en Cristo, que reciba su gracia, que su corazón sea transformado por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, esta persona ahora Dios le hace su hijo, su hija, y no solamente para llevarle a una tierra prometida aquí, terrenal, pasajera, sino para llevarle al mismo cielo, a un lugar eterno, a una herencia incorruptible, a algo que nadie podía imaginar, una gracia muy especial. Y los profetas que profetizaban, ellos estaban inquiriendo, averiguando, tratando de conocer cuándo va a pasar eso. Cosas que ya nosotros sabemos que ya vinieron a la tierra. Dice el verso 12, a esos profetas,
se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Espíritu Santo hoy día está usando personas aquí en la tierra para que prediquen esta gracia, esta verdad del Evangelio a cada persona que hay en la tierra. Es el objetivo de Dios, que todos escuchen el mensaje, que todos tengan la oportunidad de decidir si lo aceptan o lo rechazan, pero que todos escuchen el mensaje. Y este mensaje, dice la Biblia, que llega a los seres humanos y ya no son solo criaturas de Dios, sino que son hijos e hijas de Dios. Aquellos que reciben ese mensaje, los mismos ángeles anhelan estar mirando estas cosas. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta. Los ángeles entran en fiestas. Y Dios quiere que nosotros, como el pueblo de Dios, provoquemos fiesta en el cielo a cada momento, llevando el conocimiento de esta gracia a todos aquellos que aún no la conocen, para que aquellos que logren captar el mensaje, entonces vengan a los caminos del Señor. Pero ¿qué Dios espera de nosotros? De los que ya estamos en este camino, los que nos llamamos creyentes, cristianos, el pueblo de Dios. ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Qué Dios esperaba del pueblo de Israel cuando leíamos en Isaías? ¿Qué Dios espera de ti y de mí? Dice el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, ojo, atento, dispuesto a conocer, a aprender, a entender. No quedarnos a nivel de ignorancia, sino conocer qué Dios espera de mí y de ti. Dice el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Hijos obedientes o hijos desobedientes? ¿Hijos obedientes o hijos rebeldes? ¿Qué vamos a hacer? Aquí dice, no te conformes a los deseos que antes tenías cuando no conocías esta palabra, cuando no conocías al Señor, sino más bien, verso 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir. Y muchas personas no quieren aceptar que Dios está haciendo una demanda a su pueblo aquí. Una exigencia a su pueblo aquí. Que Dios espera de su pueblo que en toda manera de vivir nosotros procuremos vivir en santidad. Nosotros procuremos evitar hacer aquellas cosas que ofenden a Dios. Nosotros procuremos honrar a Dios, el cual es santo, desechando todo lo que es inmundo, desechando todo lo que no conviene, desechando todo aquello que es obra de la carne. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios siempre esté con nosotros, para que la misericordia de Dios siempre sea con nosotros, para que el favor de Dios siempre se mantenga en nosotros. Y hay personas que dicen que el cristiano ya no tiene que ver con la ley. El cristiano verdadero no tiene que ver con la ley. Pero si eres un desobediente, sí tienes que ver con la ley. Y muchos se confunden con esto,
porque no quieren ceder a la demanda de Dios de santidad, de vivir correctamente, de no seguir haciendo lo que antes hacían, de no decir que son cristianos pero viviendo como mundanos. Dios quiere que seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir. Vaya por favor a 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo está un poquito atrás, capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice. Dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Me voy a detener allí. ¿Cómo es que la ley es buena? Está diciendo Pablo, la persona que más habla de la gracia. Porque Pablo dice, es una herramienta, es algo que es de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y si no se conoce la ley, no se sabe que está pecando. Y si no sabe que está pecando, ¿de qué se va a arrepentir? Y si no se arrepiente, va a morir en sus pecados y se va a perder. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero ¿para quién es la ley? Verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas o homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Aquí está muy claro. Si usted como ciudadano de un país o está en una ciudad, usted se somete a lo que se establece como ley para cumplir. Ninguna autoridad de la ciudad va a venir a usted a reclamarle nada. No se va a acercar un policía a usted a decirle que usted está fallando en algo, porque usted dice, no, yo estoy bien en todo. Usted vive tranquilo, en paz. Pero ¿qué de aquellos que dicen, oh, yo puedo hacer lo que sea porque soy ciudadano de este país? Oh, ¿sí? ¿Crees que se da tal cosa como de vivir sin ley porque te creas que tienes ciertos derechos? Ya verás. Cuanto más en el reino de Dios. Dios dice que la ley es para ese tipo de personas. Dios dice, no matarás, pues no mates. Dios dice, no robarás, pues no robes. No mentirás, pues no mientas. Y si mientes y dices que eres creyente, pues estás fallando. La ley se te va a aplicar a ti, porque Dios te va a juzgar ahora porque eres mentiroso. ¿Recuerda lo que leíamos? Que aquel pueblo se volvió rebelde y Dios se le hizo enemigo. Ellos hicieron enojar su Espíritu Santo. Que no pase con nosotros eso. Que nosotros procuremos más bien conocer a Dios, recibir su favor, su misericordia, pero no burlarnos de ese favor de Dios para no perder eso que Dios nos ha entregado. Vaya por favor al libro de Gálatas, capítulo 5. Veamos algo allí también que tiene que ver con lo que un creyente debe hacer si quiere mantener el favor de Dios en su vida. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis
bajo la ley. Lo podemos ver tan claro allí. Tú no estás bajo la ley solo y exclusivamente si estás siendo guiado por el Espíritu. Pero si tú no estás siendo guiado por el Espíritu, sino viviendo a tu propia manera, créeme, no aplica para ti entonces lo que Dios está hablando de gracia y misericordia, porque tú serías un rebelde, un hijo desobediente. La Biblia lo dice muy claro. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y Dios quiere guiarnos por medio de su Espíritu. Dios nos enseña su palabra por medio de su Espíritu. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a aprender su palabra para aplicarla, para no fallarle a Dios, para no estar sujetos a la ley, para que Dios no tenga contra nosotros nada, sino solamente el favor. El enemigo nunca podrá acusarnos delante de Dios y tener algo cierto, sino que cada vez que el enemigo se levante para acusarte de algo, tiene que salir avergonzado, porque Dios dice, no es culpable, esa persona está bien. El enemigo es un mentiroso, pero siempre saldrá derrotado. Pero tienes que vivir sin dar, como dice aquí, a los deseos de tu carne, sin darle satisfacción. Viene el deseo de lo que tú hacías antes, no lo satisfagas. Viene la presión que antes tú hacías eso, cuidadito, no lo hagas. La Biblia dice, huye de la tentación, huye. Si donde estás, siente que te estás debilitando en la fe por el ambiente que esté allí, vete de ese ambiente para que no caigas. Toma medidas, pero tienes que decidir andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa andar de una manera que Dios te aprueba. De una manera que el Espíritu Santo te habla, te dirige y tú obedeces. Eso es andar en el Espíritu. Porque aquellas personas que no andan en el Espíritu tienen algunas de estas características que vamos a leer. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. La palabra inmundicia incluye revistas pornográficas y todo eso que desagrada a Dios. Lascivia, idolatría, hechicerías, personas que viven viendo horóscopo, leyendo la mano, leyendo el humo y cuantas cosas raras. Cuidadito. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Está hablando de personas que no se llevan bien. Personas que se dicen creyentes, que tienen el Espíritu Santo, que son parte del mismo cuerpo, pero no se llevan bien. Están con pleitos, con iras, disensiones, discusiones. No debiera ser, eso es obra de la carne. ¿Qué más dice? Herejías, diciendo cosas que no son correctas. ¿Qué más? Envidias. Mucho cuidado con la envidia. La envidia mata. La envidia te hace mucho daño y es una obra de la carne. Si alguien vive mejor que tú, bendícelo. Si alguien tiene lo que tú querías tener, bendícele. No se lo envidies. Acepta lo que Dios te ha dado con gozo. Agradece lo que tienes con gozo. No vivas por lo que otro tiene, sino por lo que tú tienes, porque es una obra de la carne. Dice más, homicidios incluye los abortos, incluye el despedir a un anciano antes de tiempo, supuestamente para cortarle el dolor, pero más bien es con otro fin, la eutanasia. Dios da la vida, el único que tiene derecho de quitar la vida es Dios, nadie más, ni antes de nacer, ni antes de morir por muerte natural, nadie más. Borracheras,
incluye todo tipo de drogas ilícitas, estupefacientes, cosas que crean hábito dañino, orgías y cosas semejantes a estas. Cualquiera que se diga creyente y está en cualquiera de esas cositas, dice la Biblia, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es tan claro. Dios quiere que aprendamos a vivir en este siglo con el temor de Él, con temor de Dios. ¿Para qué? Para que no tengamos temor a más nada ni a más nadie. No tendremos temor al enemigo, no tendremos temor al futuro, no tendremos temor a nada. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová siempre acampará a nuestro alrededor, nos defenderá, Dios se encargará de bendecirnos. ¡Aleluya! Pero el que no anda con temor de Dios está ofendiendo a Dios. Tiene un corazón rebelde. Y un hijo rebelde requiere disciplina fuerte, castigo fuerte. Y muchas veces ese hijo rebelde paga unas consecuencias terribles. Yo voy a terminar este mensaje en el libro de Romanos, en 2 sitios allí. Romanos capítulo 8. Vamos a ver qué nos dice a nosotros. Versículo 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Paremos allí. Digo, paremos allí. ¿Sabes por qué? Porque hay una serie de manuscritos de los que escribieron antaño. Le llaman los manuscritos minoritarios, los cuales ese versículo termina allí. Y la mayoría de las Biblias modernas usan los manuscritos minoritarios y terminan el versículo allí. Pero el versículo terminado allí no da el mensaje completo como Dios lo dio, donde dice los manuscritos mayoritarios que sí lo dice. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y explica quiénes son. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme al Espíritu, andas con esa seguridad de que no hay ninguna condenación para ti. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo al Señor. Porque tú no te estás burlando de Dios. Porque el Espíritu Santo está contigo, te habla, te dirige. Y tú estás buscando cómo obedecer al Señor. No estás diciendo, oh, yo soy de Dios, tranquilo, y haces lo que quieres hacer. Así no se vale. Dios es Dios santo y dice ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Dice la palabra. Entonces, hay personas que dicen, ¿el cristiano está salvo para siempre? Depende. Si tú estás en obediencia, como dice el versículo, que tú estás siendo guiado por el Espíritu, claro que sí, hermano. No hay ninguna condenación para ti, Dios está contigo, el diablo no tiene derecho sobre ti, el Espíritu Santo está contigo, estás conociendo a Dios cada día mejor, estás viendo su gloria cada día, etc. Pero si tú andas en desobediencia, si tú andas en pecado, si tú andas haciendo las obras de la carne y por ahí alguien te dice tranquilo que ya Cristo pagó por ti. Si yo fuera tú, tomara en serio la palabra de Dios y no estuviera escuchando palabritas por allí que te quieren incentivar a que sigas pecando y que estés calmado. Porque al final es Dios que te va a llamar a cuentas, no esa persona. Seamos sabios. Dice el versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿qué dice allí? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque
el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuidadito. ¿Por qué? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y luego dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiere decir que si tú estás andando en la carne, cuidado, ¿está el Espíritu Santo en ti? El Espíritu Santo en una persona le hace ver cuando está mal. Si hiciste algo y fue incorrecto, el Espíritu Santo te va a inquietar inmediatamente. Tú vas a sentir esa fuerza de adentro que te lleva al arrepentimiento, a pedir perdón a Dios y a saber, no estuvo bien. Pero si tú estás pecando y pecando, oh sí, yo soy de Dios, ¿en serio? Piénsalo bien. Si el Espíritu Santo está en ti, eres de Cristo y habrá ese discernimiento espiritual. O quizás viniste a Cristo y estás ahora revelándote a lo que el Espíritu te está diciendo. Cuidado con lo que te han enseñado por ahí. Cuidado si te han confundido ahora. Es tu salvación la que está en juego. Es tu alma la que debe ser cuidada por ti mismo. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo es que se puede vencer la carne? Por medio del Espíritu. El Espíritu Santo te da la fuerza, te da el poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué dice la palabra? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado la capacidad para dominar la carne. Ahora pon en práctica esa capacidad. Pídele al Espíritu Santo que te fortalezca y Él te va a fortalecer siempre. Y tú vas a vencer, a hacer morir esas obras de la carne. Y ya luego serás realmente alguien que disfruta el ser creyente, el ser cristiano, porque hay vida, hay paz, hay gozo en tu corazón, hay tranquilidad. Estás en este mundo y cuando Dios decida mandarte a buscar, no hay temor. No vives con angustia, Señor, ¿qué pasaría si muero hoy? Tranquilo, me voy con Él. El morir en Cristo es ganancia, dice la palabra. Pero si no estás bien con Dios, entonces hay esa cosita allí en el corazón que te atemoriza. Dios quiere que no haya temor en ti, sino más bien esperanza, que Él es fiel y Él está contigo y Él muestra misericordia. Dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito, los que son guiados por el Espíritu, porque muchas personas se confunden con cómo han diluido el Evangelio hoy día. Hay una confusión impresionante de personas que se llaman cristianas, pero viven no como Dios manda. Y es una burla al verdadero cristianismo, pero Dios sabe lo que va a hacer. Que nosotros no seamos de esos que venden la palabra, de esos que se dejan engañar, de esos que toman lo que no es correcto. Que nosotros nos afirmemos en la santa palabra y la apliquemos y la
querramos obedecer. Voy a terminar en el capítulo 12 con 2 versículos. 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un ruego por las misericordias de Dios. Decimos: Señor, ten misericordia. Sí, Dios quiere tener misericordia. Pon en práctica esos 2 versículos. Dedica tu cuerpo ahora como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es tu culto racional delante de Dios. Y Él ahora te va a perdonar, te va a limpiar, te va a justificar, te va a liberar de todo eso que te está haciendo la vida imposible. Y tu mente renuévala. Lee la palabra, analiza la palabra y mira a ver cómo tú estás viviendo. Normalmente una persona vive de acuerdo a lo que aprendió. Lo que le enseñaron lo tomó por válido y su vida ahora se dirige de esa manera. Pero todos tenemos que enderezar el camino. Todos tenemos que volver a aprender a vivir, porque realmente es difícil encontrar a alguien que desde niño le hayan educado correctamente según la palabra. Por tanto, debemos renovar el entendimiento para quitar lo que no sirve, echarlo a un lado y tomar lo que sí sirve, lo que viene de parte de Dios. Y les animo a que si usted quiere realmente mantener el favor de Dios en su vida, usted tome en serio este mensaje, porque será de mucha ayuda cuando vengan esos ataques a tu vida. Cuando vengan esos tiempos difíciles, tú puedas decir: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él está conmigo, yo sé que el enemigo no tiene nada contra mí para qué acusarme. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Y todos queremos mantener ese favor de Dios. Claro que sí. Pero hagamos nuestra parte, hermanos queridos, y veremos cómo Dios se glorifica. Veremos cómo nuestras vidas van a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Veremos cómo tú vas a ser diferente para testimonio de los demás y para que veas cómo Dios te usa de una manera poderosa. Vamos a orar. Y si estás sabiendo ya con convicción del Espíritu de que tú no has sido aprobado por Dios porque has estado andando según la carne y no según el Espíritu, porque has dicho que eres hijo de Dios, pero no te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios, hay una contradicción en tu vida. Toma la decisión hoy de ser íntegro delante de Dios. Toma la decisión hoy de dejar a un lado todo aquello que es contra tu propia vida. Toma la decisión hoy de realmente obedecer la voz del Espíritu según Él te va dirigiendo por medio de su palabra. Y si nunca has recibido esta gracia que Dios ha dispuesto para los seres humanos, en esta hora te digo, recíbela. Reconoce que eres pecador, que has estado ofendiendo al Dios Santo, y pídele perdón. Recibe la gracia de Dios por medio de Cristo. Cree que Jesucristo vino a la tierra y que su sangre que derramó en la cruz del Calvario tiene poder para perdonar, limpiar tus pecados y limpiar todas tus maldades. Si tú te arrepientes de haberlos cometido y pides perdón a Dios, hazlo. Que Dios escuche tu oración que sale de corazón. Padre Santo, escucha esas oraciones, Señor. Seas tú, Espíritu de Dios, poniendo en ellos palabras que tú quieres escuchar. Y seas tú, Señor, trayendo sanidad, liberación, salvación,
perdón para cada uno de ellos. Y a todos los demás, Señor, que por tu gracia estamos esforzándonos para mantenernos limpios delante de ti, firmes delante de ti por tu misericordia. Sigue fortaleciéndonos, Dios. Y el que cree estar firme, que no caigamos nunca, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Danos siempre sabiduría de lo alto, entendimiento verdadero de tu palabra. Gracias, Dios, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias porque tú tienes piedad y compasión de tu pueblo. En el nombre de Jesús, presentemos al Señor esta canción con todo el corazón, hermanos. Aleluya.